A ver, hablemos de reparaciones. Es una de esas palabras que le escuchas y ¡pum! Se arma el debate, casi siempre sobre lo mismo. Pero, ¿y si todo el concepto fuera mucho más grande? Si no fuera solo una forma de ver el pasado, sino un manual para construir un futuro distinto, suena diferente, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Y claro, casi siempre la conversación termina en lo mismo, el famoso cheque, un pago por injusticias que ocurrieron hace siglos. Pero a ver, ¿de verdad esa es toda la historia? Porque si nos quedamos solo con esa pregunta nos estamos perdiendo de lo más importante, del verdadero poder que tiene esta idea. Y es justo aquí donde hay que darle la vuelta a la conversación, porque esto no es un ejercicio de historia. No estamos desenterrando huesos del pasado. Lo que estamos haciendo es analizar el ADN de nuestros sistemas actuales, sí, los de ahora mismo. Esas estructuras económicas y sociales que nacieron de la esclavitud, del colonialismo y que hoy siguen generando desigualdad. Entonces, para que estemos en la misma página, vayamos a la definición oficial, la que se usa en el derecho internacional. Y es muy clara. Reparar es el derecho a una solución efectiva. Así de simple. O sea, la lógica es súper sencilla. Si se comete una violación que causa un daño, esa violación tiene que parar y ese daño tiene que repararse. Y ojo, que no se trata de una sola cosa, ¿eh? Hay que pensarlo más como un kit de herramientas. Un set con 5 instrumentos distintos. Cada uno está diseñado para abordar el problema desde un ángulo diferente. No es una solución única, es toda una estrategia para buscar justicia. Veamos, estas son las 5 herramientas que tenemos. Y lo más importante es entender que no es como que eliges una, no, a menudo se usan juntas para que la reparación sea de verdad. Démosle un vistazo rápido a cada una. Primero, la restitución. Miren, en teoría es la forma más directa, ¿no? Se trata de devolver a la víctima a la situación en la que estaba antes de que ocurriera el daño. El ejemplo más claro es la devolución de tierras que fueron robadas, como lo que se intentó con el programa de reforma agraria en Sudáfrica cuando terminó el apartheid. Después viene la compensación, que es, digamos, en lo que todo mundo piensa cuando escucha esta palabra. Hablamos de dinero, claro, un pago por los daños que se pueden calcular económicamente. Un caso muy conocido fue cuando el gobierno de Estados Unidos compensó con $1.600 millones a los japoneses americanos que fueron encarcelados injustamente durante la Segunda Guerra Mundial. Tercero, la satisfacción. Y esto, miren, va mucho más allá del dinero. Esto busca sanar el daño moral. Se trata de reconocer públicamente el mal que se hizo. El ejemplo de Chile es muy potente. En 1991, el presidente salió en cadena nacional y, en nombre del Estado, pidió perdón por las atrocidades de la dictadura. Imaginen lo que eso significa. Valida el dolor de miles de personas de una forma que el dinero simplemente no puede. Y con esto llegamos a la pieza que mira directamente al futuro. Las garantías de no repetición. Y esto es clave, porque no es solo decir, bueno, prometemos que no vuelve a pasar. No, para nada. Se trata de cambiar las reglas del juego, modificar leyes, reformar instituciones, en fin, desmantelar los sistemas que permitieron que la injusticia sucediera. Ok, perfecto. Ya entendimos el qué. Ahora vayamos al por qué. ¿Por qué todo esto importa y mucho hoy en día? Porque, seamos sinceros, de nada sirve poner una curita si la herida sigue abierta, porque el sistema que la provoca sigue ahí, funcionando. Y es aquí donde la idea de reparación se vuelve revolucionaria. Fíjense bien en esta secuencia porque es una cadena perfecta de causa y efecto. No son cosas que pasaron y ya. La esclavitud no solo terminó, dio paso a la segregación. La segregación llevó a políticas de exclusión económica como el redlining, que básicamente le prohibía a ciertas comunidades conseguir créditos. ¿Y el resultado? Pues las enormes brechas de riqueza que vemos hoy, que a su vez determinan quién sufre más los efectos del cambio climático. ¿Ven? Todo está conectado. Entonces, aquí llegamos al punto central de todo esto. Una reparación real no puede ser superficial. No se trata de cortar las malas hierbas, se trata de arrancar la raíz. Es necesario desmantelar las estructuras que siguen y siguen generando el mismo tipo de daño. Si no, solo estamos viendo una repetición de la historia, pero con otro nombre. Para que quede súper claro, llevémoslo a la crisis climática. Un enfoque de reparaciones no se conforma con poner un impuesto al carbono y ya está. No, exigiría que las grandes corporaciones de combustibles fósiles admitan su responsabilidad histórica, que compensen a las comunidades más afectadas y que los gobiernos intervengan para transformar de raíz un modelo de negocio que se basa en que unos pocos ganen dinero mientras el resto del mundo paga las consecuencias. Y claro, llegados a este punto, siempre surge la misma pregunta. Esa que dice, todo esto suena muy bien, pero ¿quién paga la cuenta? ¿De dónde va a salir tanto dinero? Es el argumento de siempre.
Pero como vamos a ver, la historia nos demuestra que cuando se trata de dinero, casi nunca es un problema de cuánto hay, sino de para quién hay. Este caso es de no creer. Miren los datos. En 1835, el gobierno británico pidió un préstamo gigantesco. Estamos hablando del 40% de todos sus ingresos anuales. ¡El 40%! ¿Y para qué? No para las personas que habían sido esclavizadas, ¿no? Fue para compensar a los dueños de esclavos por su pérdida de propiedad. O sea, la pregunta nunca fue ¿hay dinero?, sino ¿a quién le queremos dar ese dinero? Y si eso no fuera suficiente, tenemos la historia de Haití. Después de una revolución increíble, Haití se convierte en la primera república libre de América Latina. ¿Y qué hace Francia, la antigua potencia colonial? Pues le impone una deuda de 125 millones de francos de oro. Una deuda de independencia. Es una locura si lo piensas. Haití tuvo que pagarles a sus antiguos amos por su propia libertad. Y para que nos demos una idea de la locura que fue esto, esa cifra era el triple de todo lo que Haití generaba en un año. El 300%. Esta deuda brutal, que tardaron más de un siglo en pagar, básicamente hipotecó al futuro del país, antes de que siquiera pudiera empezar. Y aquí viene el dato que lo pone todo en perspectiva, gracias al economista Thomas Piketty. Él hizo los cálculos. A Haití se le obligó a pagar una deuda del 300% de su ingreso anual. Si hoy Francia le pagara una reparación a Haití, le costaría un 0.2% de su riqueza privada. 0.2%. Y sin embargo, una fue una obligación por más de un siglo y la otra se considera inviable. Creo que queda bastante claro de qué va esto, ¿no? Bien, después de ver todo esto, ¿cuál es el panorama general? Que quizás hemos estado viendo las reparaciones de la forma equivocada. No se trata solo de saldar una deuda histórica, se trata de usar ese aprendizaje para diseñar un futuro que funcione mejor, que sea más justo y al final más estable para todo el mundo. Y es que, de hecho, esto ya está pasando. Este mismo enfoque, esta misma lógica de la reparación, ya se está usando para hablar del mayor desafío que enfrentamos como humanidad, la crisis climática. Porque el patrón se repite. Las naciones que menos contribuyeron al problema son las que están sufriendo las peores consecuencias. Una injusticia con raíces muy, muy profundas. Hay una cita del filósofo Olufemi of Taibo que lo resume de una forma increíble. Dice que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino que está diseñado para amplificar las injusticias que ya heredamos de la historia, y que si no actuamos con fuerza, todo lo que se ha luchado por avanzar en materia de justicia podría desaparecer. Es una advertencia muy, muy seria. Lo que nos trae de vuelta al inicio, pero con una perspectiva totalmente nueva. Al final, la pregunta no es si es posible o si es demasiado caro reparar los daños del pasado. La pregunta real, la que de verdad importa, es si podemos darnos el lujo de ignorar un marco tan poderoso para construir un futuro que no repita los mismos errores. ¿Podría ser esta, al final, la mejor hoja de ruta que tenemos?